Muy buenos días, muy buenas tardes a todos eTorians. Qué placer saludarlos desde la plataforma de Toro. Ya vamos a dar inicio a este webcast. Me gustaría antes de iniciar que hiciésemos una prueba, ¿ok? Una prueba de sonido. Recuerden que tienen la parte de preguntas y respuestas, Q&A, en la parte de abajo y también tienen digamos, ahí van a poder avisar qué tipo de dudas y preguntas tienen. Si me pueden decir si me escuchan bien, con gusto, para poder iniciar. Mi nombre es Luis Ramírez, ejecutivo de cuenta de la plataforma de Toro. El día de hoy vamos a estar viendo las proyecciones desde el punto de cómo lo vemos desde Toro para el 2021. Así que hoy vamos a tener muchísima información. Va a estar Javier Molina haciendo esta presentación. Entonces yo creo que podemos iniciar. Veo que todos me responden que sí. Yo voy a estar atento a las preguntas y dudas que tengan, así que por favor las pueden hacer. Javier, ¿cómo estás? ¿Estamos listos para poder Hola, iniciar? hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? También me oís a mí, ¿verdad? Que veo ahí los comentarios. Tú me Ahí escuchas, va. ¿no, Luis? Fuerte y claro, Javier, listo para recibir esa información que nos tienes preparado, hombre. Pues venga, pues empezamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que desde Toro intentamos pues transmitiros pues cada vez con mayor periodicidad. La idea hoy no es que os demos ninguna recomendación de inversión, no es intentar, aquí os lo dejo bien claro en este disclaimer, no es intentar al final pues que toméis decisiones en base a lo que os podamos contar, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos hacer es que os daros herramientas. De hecho, fijaros que vamos a empezar de forma distinta este webinar. En vez de entrar a ver la renta variable, a ver tal, obviamente vamos a hacerlo, pero quiero antes daros una serie de pautas, una serie de herramientas que son necesarias cuando nos acercamos a los mercados. Como os decía, muy importante, lo que os vamos a contar pues no es más que una idea, no es más que una situación de mercado que creemos que se puede dar, cuáles son los sectores más interesantes, pero nunca se trata de una recomendación. Presentarme, yo soy Javier Molina, soy economista, máster en mercados financieros, vengo de la banca de inversión, he estado trabajando en Societe General con derivados de renta variable, estructurados, y ahora mismo pues soy el portavoz de Toro para España. Además, escribo en El Confidencial, me podéis seguir pues, mis tribunas también de forma habitual. Os he dejado aquí, fijaros, en la parte de Toro, la parte de análisis, estamos sacando cada semana un poco esos comentarios sobre qué pasa con Bitcoin, qué pasa con el oro, qué puede pasar con el S&P, por lo cual también os recomiendo que lo vayáis viendo para estar un poco al tanto. Y también invitaros a nuestro programa de radio, Blockchain Radio, en la web que es www.blockchain.es, o sea, blockchainradio.es. Podéis seguir los podcasts donde vamos viendo pues esa tecnología y también los activos digitales, ¿no? Como os decía, estos son los puntos que vamos a tratar hoy. Primero os voy a intentar dar algunas herramientas que existen, que son de libre acceso y que muchas veces no estamos aprovechando para intentar moveros mejor en los mercados. Y luego sí que haremos pues un poco el repaso, ¿no?, de qué ha pasado este año de la pandemia, el mercado más difícil de toda la historia, que además va a quedar así reflejado. Vamos a ver, no obstante, qué oportunidades se abren de cara al futuro, dónde está el valor en la renta variable, qué vamos a hacer en renta fija, y también tocaremos, como no, los activos digitales. Hablaremos de esta gran revolución que se está produciendo en ese ecosistema y cómo lo podemos aprovechar desde un punto de vista de inversión, siempre con esas ideas. También voy a acabar con una parte de riesgos muy importante. ¿Por qué? Pues porque estaba ahora viendo que, si os fijáis, la narrativa. Ahora me he estado repasando un poco a ver qué cuentan las gestoras, qué cuenta Wall Street, ¿no?, de cómo se presenta 2021. Y es curioso que el 99% de las ideas son las mismas, o sea que todo el mundo está en el mismo lado. Y ese es uno de los problemas que está pasando actualmente. Obviamente, lo veremos después, pero tenemos a los bancos centrales, tenemos a los gobiernos que han tejido esa red y que no deja que el mercado caiga. Fijaros lo que pasó en marzo, ¿no? O sea, esa caída fuerte y esa recuperación brutal, porque están al final inyectando, en este caso, pues liquidez, ¿no? Inyectando al final con esos programas expansivos.
Pero lo que hace es que al final, como os decía, toda la comunidad inversora está situada en el mismo sitio. El flujo de dinero se está moviendo hacia el mismo lado y eso entraña unos riesgos que no quiero dejar de comentaros. Voy a empezar con una de esas herramientas que me parece súper interesante. Fijaros, la veis ahí, es dataroma.com. Aquí lo que tenéis es por cada uno de los gestores, ¿vale? Cada uno de los fondos que existen, tenemos a Warren Buffett, por ejemplo, pues nos dice en lo que están invirtiendo esos gestores, ¿vale? Y del mismo lado saca unas estadísticas, esas estadísticas las tenéis, por ejemplo, aquí en la página principal, sobre cuáles son los valores estrellas en los portfolios. En los portfolios de Warren Buffett, por ejemplo, podemos verlo, es verdad que con una periodicidad trimestral, pero yo puedo saber qué están haciendo los grandes gurús, dónde están moviendo los flujos, no para copiar, sino para entender por qué el dinero se está yendo ahí, por qué hay sectores que tiran en ese entorno que os decía, donde todo el mundo, toda la industria está en el mismo lado. ¿Eso qué hace? Pues que el mercado tenga estos movimientos y que pasemos de euforia a pánico de forma muy rápida, ¿vale? Pero conociendo eso tendremos una pista. Fijaros además, ¿no? Pues aquí podéis ver, como por ejemplo, las estrellas de los portfolios son Facebook, son Google, Wells Fargo. Podéis ver, por ejemplo, las mayores apuestas. Curiosamente, fijaros, Warren Buffett nos dice que hay que diversificar y él resulta que tiene ahora mismo el 47% de todo su fondo lo tiene en Apple. Eso lo podéis ver y además podéis ver, fijaros, aquí os lo pongo, si luego ticáis en cada uno de esos fondos, podéis ver dónde está invertido y cuáles son las variaciones trimestrales, ¿vale? Esto es a septiembre del 2020. Pero fijaros, por ejemplo, qué interesante es ver cómo Apple representa el 47% y que se ha reducido en un 3% esa posición. Pero es que si bajáis, fijaros, por ejemplo, en Wells Fargo, ¿vale? Que ya baja al 1%, 1,3% de su portfolio, resulta que esa posición se ha reducido en el 46%. Y si miráis más abajo, vais a ver cómo en el sector financiero, Buffett en este caso, está reduciendo drásticamente sus posiciones. ¿Eso para qué me sirve? Pues para saber qué está pasando, el jugo se le ha podido haber sacado ya a estos valores y en este caso estos grandes inversores es lo que están haciendo. No quiero decir que al final es lo que vaya a pasar, pero sí que nos da esas pistas. Igualmente, otra herramienta que me parece muy interesante que podáis observar es esta de aquí, que es simplewallstreet.com. Aquí os da más unos datos desde el punto de vista más fundamental. Por ejemplo, aquí he puesto Inditex para ver qué está pasando y no solamente os da lo que piensa el consenso de mercado, como por ejemplo el beneficio por acción, sino previsiones de cuáles son esos resultados, previsiones de cuáles son al final los gastos. Es decir, la parte más fundamental la podéis tener en esta herramienta. Otra también, finbiz.com. Fijaros, esta es espectacular. ¿Por qué? Por la información que tiene. Está sobre todo el mercado norteamericano, podéis hacer ahí la selección por tipo de activo, por bolsa, es decir, por sector, por precio objetivo y al final tenéis distintas pestañas donde poder sacar información, como por ejemplo, pues fijaros, datos de PER, datos fundamentales de todas las empresas. Importante, datos de insiders, es decir, los que en teoría tienen más conocimiento de esa información, ¿vale? Que son los insiders, ¿qué están haciendo? Y aquí veis auténticas chuladas, ¿no? En el sentido de ver cómo, por ejemplo, se reduce drásticamente la posición en un activo concreto. Es decir, están haciendo caja, como cuando, por ejemplo, el CEO de Pfizer, ¿no? Nos enteramos que había vendido justo cuando se comunica la noticia de la vacuna. Pues esa información la tenéis aquí recogida, muy interesante. Otra herramienta, esta es la mejor. ¿La mejor para qué? Para que podáis hacer simulaciones. Muchas veces vamos al mercado sin tener un conocimiento de cuál es el riesgo, cuál es al final el rango que se puede tener, cuál es mi rentabilidad-riesgo, en definitiva, el famoso ratio de Sharpe o de Sortino. Es decir, no es lo mismo invertir en Apple que invertir pues, en otra acción, como puede ser General Electric.
Entonces, eso dentro de un portfolio, ¿cómo funciona? No es lo mismo invertir en un ETF sobre el Nasdaq que un ETF sobre el MSCI World, por ejemplo. Esta herramienta, portfoliovisualizer.com, os permite justo eso, poder comparar hasta hoy qué hubiera pasado si hubierais tomado ciertas decisiones de inversión. Os pongo un ejemplo. Mirad, he hecho 3 carteras para ver cómo se han comportado. Una donde pongo valores ganadores, ¿vale? Pues Apple, Facebook y Google. Y distribuyo en cada una un tercio. Luego hago una cartera clásica, renta variable 60%, 40% renta fija. Y luego hago una de las que más me gustan a mí, que es decir, tengo renta variable, lo bajo al 55%, tengo renta fija, lo bajo al 37% y le pongo un 8% de Bitcoin. A ver qué pasa. En esta herramienta introducís todo eso, herramientas gratuitas, y automáticamente, fijaros, lo que os dice es, si yo en el 2015 hubiera invertido $1.000 en cada una de esas opciones, ¿cuánto tendría hoy? Hoy, ¿vale? Día 10 de diciembre. Pues fijaros, resulta que en la primera cartera, esa que tenía las 3, pues Facebook, Google y Amazon, bueno, ¿qué hemos dicho? Sí, Apple, Facebook y Google, resulta que tendría hoy $3.991, ¿vale? Y aquí os da una información muy importante, porque no solamente hay que quedarse con eso, ¿no? Invierto 1.000 y saco 4.000, pues fantástico, pero ese no es el objetivo, ¿no? Fijaros que lo que me interesa es ver cuál es mi rentabilidad en el peor año, menos 10,6%, ¿vale? ¿Lo ves? ¿Cuál es la máxima caída, lo que se llama el drop down? Es decir, desde el máximo hasta el mínimo, qué susto me he llevado. Fijaros que la que peor lo hace es justo esa cartera, la de las FANGs, ¿vale? Con un menos 23, y después pongo rentabilidad y riesgo en el mismo contexto. Eso me lo da el ratio de Sharpe para ver si me compensa asumir riesgo para obtener rentabilidad. Fijaros aquí la gran diferencia entre los 3 portfolios. La que es 60-40, la clásica, pues es la menos eficiente en este tiempo, porque realmente son 5 años, ¿vale? Si los tendiéramos más, posiblemente mejoraría un poquito. Pero fijaros, 0,89. Y en cambio, la última, que es la que incorpora ese 8% en Bitcoin, me produce casi la misma rentabilidad que la primera cartera, pero fijaros, contra lo que se dice, incorporar Bitcoin un 8% junto al S&P, renta variable y bonos, ¿vale? Me da, en este caso, un Sharpe ratio de 1,38. Es decir, es la mejor de las carteras si comparamos peras con peras, rentabilidad con riesgo, para todas ellas. Eso es lo que esta herramienta os permite, con lo cual, interesante que podáis, pues, utilizarla. Como os digo, es gratis, es súper fácil de utilizar y aquí os da, pues, las distintas proyecciones. Puedes hacer hasta simulaciones de Monte Carlo, los que queráis ver cómo funciona eso. Esta parte que os he hecho sería la primera, lo que es el Backtest Portfolio. Y por último, como siempre, ¿vale? Pues dentro de Toro, pues tenéis una parte que es la cartera virtual, donde podéis y donde debéis, antes de invertir, hacer todas las pruebas, ver qué es ponerse corto, qué es ponerse largo, cómo al final me puedo posicionar en las tendencias con los copy portfolios. Y ahí lo tenéis todo y, como siempre, de forma virtual. Dicho esto, estas son las herramientas, hay montones más, pero bueno, os he dejado mi Twitter antes también, mi cuenta de Twitter, cualquier duda que tengáis en cualquier momento me podéis consultar por ahí, bien a todo el personal de Toro, al que también se me ha olvidado decirlo en la presentación, o sea, hoy estoy aquí yo contándoos esta historia, pero detrás pues tenemos a todo ese equipo de Toro que está pues en todo lo que es el área, pues en España, en América Latina, y que por supuesto pues están pues apoyándonos siempre para que podamos daros esa información. Dicho esto, pasamos a ver qué ha pasado. Pues bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? A estas alturas, como os decía antes, es el mercado más fuerte en caída y en recuperación, ¿vale? Lo que hemos tenido este año, el año de la pandemia, que ha sido esa gran caída, fijaros, en todos los índices, en China, en Estados Unidos, en Europa, en España, ¿vale? No se había visto nunca antes. Fijaros como, por ejemplo, la crisis que más
rápido había caído, pero había tardado incluso el doble de días, había sido la del 87, ¿vale? Y luego ya había que irse al 61. Es decir, que ha sido, desde luego, pues ese shock sanitario nos ha llevado a un shock económico y llevó a que las bolsas se desplomasen. Es verdad que la rápida intervención al final de los bancos centrales primero, luego de los gobiernos, pues también provocaron la mayor recuperación de la historia, ¿no? En lo que es rapidez. Y este mes de noviembre, especialmente en aquellos mercados donde a partir de la aparición de la noticia de la vacuna, pues también se han recuperado más, como el caso español, que marcó en noviembre su máximo histórico de alzas, ¿no? Pero es verdad que es el que está en situación aún más deprimida. ¿Qué notamos? Aparte de esos movimientos, ¿qué hay detrás? Pues fijaros, hay cambios muy importantes, cambios que tenemos que tener en cuenta de ahora posicionarnos sobre todo en el largo plazo. Hoy fijaros, no os voy a hablar de trading y de cosas así, de intentar ganar dinero en el corto plazo. No es mi idea. Mi idea es que intentemos al final, y luego lo voy a mostrar con una gráfica, aprovechar siempre el largo plazo, el posicionamiento, que es cuando se gana dinero. Y estas cosas que han pasado este año marcan un antes y un después. Algunos hablan del gran reseteo. Posiblemente es una de las ideas que incluso en el foro de Davos se está hablando, ¿no? Y eso está llevando grandes cambios. Fijaros aquí en la gráfica, que es vía, pues pongo aquí abajo la fuente, vía Finec. Fijaros los grandes cambios, ¿vale?, que de fondo ha traído el COVID, ¿no? Por ejemplo, estamos pasando de un mercado más globalizado a un mercado más localizado. Eso va a tener importantes implicaciones desde el punto de vista de inversión. Hemos pasado de un mercado de libre comercio, un mundo donde era libre comercio, donde ya Trump lo empezó a parar, pero ahora nos hemos notado con un mercado mucho más proteccionista. Y de ahora en adelante puede ser una de esas tendencias, ¿no? Nos hemos encontrado que veníamos de un mercado de expansión cuantitativa total, y ahora ya eso ha llegado a un límite, ¿no? Es decir, que se va a seguir haciendo todo lo que sea necesario, pero ya tiene que tomar el relevo, ¿no? Pues tal vez pues esas políticas más fiscales, ¿no? Es decir, de un mundo de deflación, y ya estamos empezando a ver, pues no este año ni el que viene, pero ciertas tensiones que pueden venir inflacionistas. Eso debe hacernos plantearnos las cosas de otro punto de vista, ¿no? También es verdad que esta crisis, fijaros, a diferencia de lo que pasó con la Gran Depresión, con la burbuja.com, con la burbuja subprime, ¿no?, que tardaron cierto tiempo. ¿Por qué? Porque los resultados empresariales, por ejemplo, fueron cayendo a lo largo del tiempo. En cambio, nos hemos encontrado que esta crisis, el COVID, pues ha sido pues ese shock que os decía, ¿no? Shock de demanda, shock de oferta, se paraliza durante casi 2 meses todo el mundo y flash, claro, todo se desploma. En cuanto se empieza a abrir, flash, empieza a recuperarse, ¿no? El tema es hasta dónde se va a recuperar. Yo creo que al final, ahora mismo, pues lo que estamos viendo es que tenemos una vacuna, tenemos unos test para poder aislar, y ese puede ser un poco el camino, ¿no? Pero ¿esto dónde nos ha dejado? Pues nos ha dejado pues en datos de caída de Producto Interior Bruto nunca visto antes, ¿no? Por ejemplo, el caso europeo y el caso español, por poner un detalle, menos 12,8%. ¿Por qué? Porque cerca del 30% de la economía en España depende de lo que se llama la economía social, ¿no? Es decir, pues el turismo, la aviación, todo eso, la restauración, todo eso al final, al desplomarse, te genera pues esas fuertes caídas en el PIB, caídas en las bolsas, ¿no? Por eso ahora, cuando aparece la vacuna, ese es un mercado que reacciona también de forma más rápida. ¿Por qué? Pues porque esa economía social es la que se puede ver favorecida por, al final, pues en este caso, esa vacuna que nos va a permitir volver no a la vieja normalidad, ni tampoco a la nueva normalidad, son términos que se están últimamente mezclando, sino algo distinto a lo que teníamos antes, ¿vale?
posiblemente no viajaremos tanto como viajábamos antes, trabajaremos, fijaros donde estoy, me gustaría estar en la oficina de Toro, pero debo estar aquí en casa, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque incluso estoy aquí, en mi zona estamos hasta confinados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que está cambiando. No vamos a pasar a que ahora me iré 100% a la oficina, pero habrá puntos intermedios. En cualquier caso, lo que ha supuesto esto ha sido, pues como os digo, una caída brutal, ¿no? Para esta proyección del 2020, fijaros, por trimestre a nivel mundial, caídas pues del 5% casi trimestrales, ¿no? Y del otro lado, ese es el lado que de momento ha salvado la papeleta, pero que nos genera una duda para el futuro, es lo que ha pasado a nivel de la deuda, ¿vale? Fijaros el fuerte incremento de la deuda. Se paga la deuda, se paga o al final se condona o al final la acaba alguien asumiendo. La deuda no desaparece, ¿vale? No podemos ir al Banco Central Europeo y decir, oye, pero mira, vamos aquí a quitar la deuda de los países de España y de Italia. No creo que Alemania quiera pagar nuestra deuda, ¿vale? Que sería la única forma que al final habría. Eso habrá que ver cómo se soluciona. De momento lo que nos deja es con esos incrementos, fijaros, 2020, 125%, esas tensiones inflacionistas que se están viendo, ¿vale? Para los próximos años. No son fuertes, pero hay que tenerlas ya en consideración después de donde veníamos, ¿no? Y unos sectores donde al final pues se han visto mucho más afectados. Fijaros, esto es para que tengáis una idea de la cantidad de dinero, ¿no? que se ha metido en el sistema. Este es el gráfico de lo que es los activos en balance de la Fed. Fijaros en la época, en el momento, en la crisis financiera, 2008-2009, que ya se empezaron con esos programas cuantitativos, ¿no? Expansivos. Fijaros cómo subió, ¿vale? Se dobló lo que era el balance del banco, en este caso de la Fed. Fijaros ahora, o sea, de 4 se ha doblado a 8, ¿vale? A casi, a 7 y pico, ¿vale? En lo que es la mayor expansión monetaria de toda la historia, ¿vale? Y lo mismo ha pasado si lo vemos con el Banco Central Europeo. Actualmente el Banco Central Europeo compra toda la deuda que emiten los países, ¿vale? Y eso ha llevado, obviamente, a un entorno de tipos de interés donde en Europa estamos en negativo, salvo en Italia, en todos los plazos, ¿vale? Todos los plazos, ¿vale? Bueno, y España el 10 años que aún tiene algo de rentabilidad, pero todo lo demás está en negativo, ¿vale? Con lo cual, ¿eso qué nos lleva? Pues a un entorno donde hemos caído mucho, donde se ha intervenido mucho, donde los tipos de interés están negativos y se espera que sigan así mucho tiempo, ¿vale? Y donde, pues fijaros, los resultados, ¿vale? Y las perspectivas fueron que, flash, cayeron. Fijaros con un dato curioso, cómo veníamos de 2017, ¿vale? Cuando llega Trump, promete esa reducción de impuestos y eso es lo que hace romper la tendencia bajista clara que ya se veía en el crecimiento de los resultados empresariales, ¿vale? Y el COVID nos coloca pues, a niveles, fijaros, pues de fuerte caída y ahora empezamos a ver esa recuperación. Os estoy juntando todos los datos para que ese puzzle nos vaya cuadrando y luego poder establecer cuál puede ser la estrategia de inversión. Fijaros que en ese contexto nos encontramos con esta ya primera visión. Vamos a coger los PMIs para ver cómo va la actividad y ya empezamos a ver ciertas divergencias, ¿vale? Divergencias que vienen sobre todo del lado asiático, ¿vale? China lo ha hecho mejor. ¿Por qué? Porque si no controlas la crisis sanitaria, no controlas la crisis económica. Y China lo ha hecho, pues, indudablemente, empezaron ellos mal, pero luego han reaccionado, han hecho ese control de esa parte de la salud y han conseguido que su economía, pues fijaros, esté despuntando, que estemos incluso por encima, en lo que son datos de producción, ¿vale? Manufacturera, por encima de, digamos, el momento previo a la pandemia, ¿vale? El resto de países, pues bueno, estamos recuperando, ¿vale? Pero todavía no se ve la luz, ¿eh? Australia parece que va siguiendo, Europa está rezagada, Estados Unidos, pues parece también que está empezando a ver, digamos, esa recuperación. ¿Cuál es el contexto entonces? Pues bueno, pues nos hemos visto pues con eso, paquetes de estímulos globales muy fuertes, tipos de interés cero. Eso va a permanecer durante mucho tiempo. Además nos han dicho, ¿no? Lo hemos visto en la reunión del BCE, que se va a seguir
apoyando, está el famoso, ¿no?, la bazooka para ver ese apoyo que se vaya extendiendo, y al final se va a dar asistencia, ¿no? Incluso pues hemos vuelto a hablar de la renta básica universal, ¿no? ¿Qué sucede en todo este tiempo? Pues lo que ha sucedido es que, fijaros, la media de consumo por hogar se ha desplomado un 12% en la primera mitad del 2020. Además, al tiempo que, gracias a la ayuda de los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, la renta disponible, en cambio, sube y la tasa de ahorro se ha disparado, ¿vale? En esta crisis lo que hemos visto es cómo se ha ahorrado, ¿vale? ¿Y ahora que nos encontramos? Pues bueno, con una tasa de desempleo que todavía es elevada, pero que también vamos viendo que se está concentrando en las rentas bajas. Eso es importante porque luego en la parte de riesgos os voy a hablar de ese equilibrio, de ese problema social que también se nos está viniendo encima. Con lo cual, ¿dónde estamos ahora? ¿Vale? Porque ahora hemos visto pues todo lo que ha pasado, somos conscientes, vemos esos grandes cambios, esa gran transformación que, como os digo, va a impactar en cómo se invierte. Y ahora pues nos encontramos pues con este gráfico. Fijaros, ¿no? Pues os he puesto dos ideas. El gráfico de la izquierda, lo que es cuál era el camino previsto antes del COVID, ¿vale?, en cuanto al Producto Interior Bruto, ¿vale? Y fijaros que esa era como la tendencia que se esperaba, la caída fuerte del primer trimestre, segundo, y la idea es que en el Q4, es decir, a final del año que viene, es cuando tengamos una recuperación de dónde deberíamos estar respecto a donde estábamos una vez superada la crisis sanitaria, ¿vale? Fijaros que estamos hablando de crisis sanitaria como el principal de todos los problemas, que ahora parece que con esas vacunas que ya pues en Inglaterra se han empezado a dispensar, pues van a solventar todos los problemas, y ojalá, esperemos que así sea, pero no os olvidéis que hoy mismo Alemania va a poner restricciones más severas sobre la movilidad de las personas, es decir, que estamos haciendo esos confinamientos, eso impacta en la actividad económica. Es decir, y si os fijáis en el gráfico de la derecha, eso es lo que se habla de la doble caída, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora sí es verdad que ese trimestre ha sido mejor, pero ahora estamos preveyendo que todos esos confinamientos, Estados Unidos está en récord de casos por COVID, pese a que tengamos la vacuna. Es que aún va a tardar, eso no es inmediato. Fijaros lo que podemos tardar y eso cómo va a impactar, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo presente desde el punto de vista de inversión. Aunque es verdad que, fijaros ya, para 2021, pero finales, es cuando se espera que alcancemos esos datos previos. Así ya, ¿con qué nos encontramos? Pues que con ese escenario, pues ya empezamos a ver cómo las previsiones, en el caso pues, del S&P 500, son estas. Pues fijaros, el nivel actual que tenemos ahora es lo que se estaba un poco pues, viendo, ¿vale?, para el S&P 3.700, ¿vale? Para el año que viene se está hablando de un 4.300, para el 2022 de un nivel de 4.600. Son previsiones, pero esas previsiones están hechas en base a esos datos de crecimiento. Con lo cual, fijaros que estamos hablando de un mercado que seguirá en fase expansiva, ¿vale?, en fase alcista, pero eso es mucho más suave y estamos ya en esa zona de 2020, los 3.700 puntos, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? Pues bueno, pues que fijaros que toda esta ayuda que hemos tenido, todas estas inyecciones, ¿vale?, económicas del lado pues, de los bancos centrales y ahora los paquetes fiscales, llevan a estos datos curiosos. Fijaros, el balance del BCE actualmente supera el 60% del PIB europeo, ¿vale? El de la FED, el 34%. Es como si, os he puesto aquí unos dibujitos, como si al final, pues las bolsas tienen esta tela, esta red, ¿vale?, que ahora se sustenta en los bancos centrales y en la aparición de la vacuna, ¿vale?, para sujetar los mercados. Eso es verdad y eso es así, y yo no espero que el S&P caiga un 40%, ¿vale? Pero fijaros que del lado positivo, pues también hay que tener muy presente todo este entorno y dónde estamos. Estos datos son increíbles. Por ejemplo, el Banco de Japón, ¿vale?, es el mayor tenedor de acciones de la bolsa. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos de repente, pues, un lado más positivo, ¿no? Pues que esa vacuna está en camino, eso ha hecho que las bolsas se disparen, ¿vale?
tenemos, sin embargo, como os decía, 600.000 nuevos infectados en un día, ¿vale? Eso, pues oye, sigue pesando ahí y lo que veremos es que no se terminará de vacunar a toda la población hasta finales de año que viene, en el mejor de los casos. Y eso es un escenario que hay que tener presente. ¿Por qué? Pues porque estamos en un escenario de fuerte recuperación, ¿vale? Pero no exenta de riesgos, ¿vale? De hecho, si os fijáis, se ha hablado ahora pues mucho de cómo va a ser esa recuperación, si va a ser en forma de V, si va a ser una W, y cada vez parece que es más la que veis aquí en la pantalla, más una gráfica, ¿no? En la cual tenemos una especie de K, en la que vemos como sectores como retail, como software, como big data, como tecnología, pues sí que han experimentado ya esa recuperación, pero que hay otros que van a tardar mucho más, pese al precio de las acciones que hemos visto reflejado este último mes, ¿no? de noviembre, que realmente pues, se ha doblado en muchos casos, ¿no? Pues me viene a la cabeza el caso español de IAG o de Sol Meliá, ¿vale? O sea, no han cambiado todavía tanto las cosas, les queda mucho camino por recorrer, y en cambio, pues, esos se han sumado al carro. Pero la realidad es esta, ¿vale? Que hay sectores que se van a recuperar, se han recuperado ya mucho más rápido y otros que no. Con lo cual yo me quedo con la idea de esa recuperación en K. Y fijaros que ya desde el punto de vista de inversión lo estamos diciendo todo, ¿no? Estamos diciendo que vas a tener tipos de intereses bajos, que tienes el apoyo de los bancos centrales, que los gobiernos van a hacer todo lo posible. Ya veremos las consecuencias, ¿vale? De momento digo lo que tenemos. Que hay sectores que están repuntando, otros que no va a ser todo tan claro, que tenemos más volatilidad. Y ese es el entorno en el que la inversión tendrá que moverse. Con lo cual, la gestión activa parece que esta vez sí, toma relevo a esa gestión pasiva. Ya no va a subir tanto un índice como ciertos componentes. Hasta ahora te pegabas a un índice y lo que hacías era batir, vamos, a lo que era la gestión activa. Entramos en un escenario mucho más complicado, que va a requerir que apliquemos esas herramientas que os enseñé, que apliquemos una, digamos, forma de participar en el mercado distinta. Y eso es también importante. Datos positivos, esos dos gráficos, fijaros, después de un año de recesión, el S&P, salvo en 2001, siempre subió, ¿vale? Y también lo ha hecho el PIB, ¿vale? Comparado con el año anterior, ¿vale? Previsión de resultados. Este gráfico también es súper interesante. Fijaros en el mismo, ¿vale? Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Cada una de esas líneas representan la previsión de los analistas, ¿vale? El consenso de mercado respecto al S&P, ¿vale? En lo que serían, pues, los beneficios operativos, ¿vale? Entonces, fijaros que cada año, menos en el 2018, que os cuento por qué, pero cada año se empieza en el lado de la izquierda, muy optimistas todos, y se acaba siendo un poco más realista, ¿vale? Sabéis que siempre el optimismo pues domina. Cuando vamos al mercado todos pensamos que vamos a ganar, nunca vamos pensando que vamos a perder, ¿no? Cuando se hacen las previsiones pues es lo mismo, ¿no? O sea, siempre el optimismo domina más y el rango siempre se abre más hacia un lado y se va ajustando, lo van ajustando a lo largo del tiempo, ¿no? Y fijaros en lo que ha sido 2020, empezaron muy alcistas, claro, la gran caída que el COVID supuso, hubo que ajustar enseguida a la baja y esa recuperación, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esta gráfica? Pues por lo que os está diciendo de cara al futuro, ¿vale? ¿Qué estamos diciendo? Pues que obviamente 2020 y 2021 fueron muy bajos, pero este año, fijaros que nos quedamos a resultados del 2017, ¿vale? Y que solamente en 2021, ¿vale?, vamos a conseguir superar 2019. Y esto es lo que justifica que hoy las bolsas estén más altas que en 2019. Nos han dicho por diestro y siniestro que hoy es la divergencia entre economía real y economía financiera. Es verdad, ¿no? Obviamente, pues oye, están las cosas, uno sale a la calle, no se pasea por las grandes ciudades y ve negocios cerrados y ve que la economía normalmente está sustentada, pero a ver cuánto tiempo durará. Y que las bolsas están en máximos históricos en Estados Unidos, en Japón, en China. En España todavía no, ¿vale? Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que está descontando el mercado. ¿Y por qué os cuento esto?
porque cualquier desviación respecto a estas expectativas es lo que hará que las bolsas no suban. Y fijaros que nos digo, no bajan, ¿vale? Luego lo veremos en la parte de riesgos. Simplemente que no suban. Este es el gráfico que tenéis que tener presente, que descuenta el mercado y lo hace con los resultados empresariales, ¿vale? También fijaros, esto también es muy interesante por temas de valoración, ¿no? Porque ahora mismo lo estamos diciendo, el mercado norteamericano, cojo el norteamericano, primero, pues es el que más información tenemos y porque es el mercado director, pese a lo que pese, es el mercado que domina el resto. Si el mercado norteamericano cae, el español y el europeo caerá también. Pues aquí se están mejorando las cosas, un tema de correlación. Otra cosa es al alza, y hemos visto como ciertos mercados, como el español, no reaccionan tan rápidamente. Pero bueno, aquí fijaros, ¿no? Pues ¿qué tenemos? Pues aquí comparamos lo que son PER en la parte de abajo y tenemos resultados operativos. Fijaros la gran divergencia que estamos viendo culpa del COVID, el final del gráfico, la parte de arriba, y en cambio pues el PER disparado. Entonces, ¿qué dos cosas quiero aquí contaros? Si os fijáis, en la crisis del 2000, el PER ya estaba avisando antes de las caídas que se produjeron en la burbuja.com, ¿vale? En cambio, eso no sucede ni en el 2008 ni en el pre-COVID. Es posterior, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Pues bien, por dos cosas. Uno, porque al final pasamos, o sea, los beneficios caen en picado por temas de la recesión, o porque al final los precios suben por expectativas de mejores tiempos. ¿Fruto de qué? De esos estímulos que se han inyectado. Vuelvo a lo de antes. Si la recuperación se produce, no habrá problema y las bolsas no sufrirán. Si esos resultados empresariales son como veíamos, no habrá problemas y las bolsas no caerán. Entonces nos encontramos con esa gran disyuntiva y esa es la causa, ese es lo que tenéis que mirar. De un lado de lo que ha funcionado, y volviendo al tema del largo plazo que os comentaba, este gráfico también de aquí es súper interesante para que veáis sobre todo el por qué hay que invertir a largo plazo. Aquí hay una división, en la columna de la derecha del todo tenéis el Standard & Poor's, ¿vale? Cómo se ha comportado pues en el último mes, que ha subido un 10%, en los últimos 3 meses, que ha subido un 4%, o sea, en los últimos 6 meses son rolling, ¿vale? Que ha subido un 19%. Y tenemos también a 1 año, a 3, a 5 y 10. Y lo separamos por cada tipo de estrategia. Abajo tenéis los tickers, ¿vale? De los ETFs, ¿vale? Los podéis ver también dentro de Toro, muchos de ellos, para que los podáis ver. ¿Qué hay aquí? Estrategias. Estrategias de momentum, estrategias de dividendos, estrategias de value y cómo se ha comportado en esos plazos. Fijaros qué interesante ver que, claro, ¿qué es lo que más ha funcionado? Si cogemos los últimos 6 meses, lo que más ha funcionado es lo que más pesa, el S&P o el Nasdaq, porque los principales componentes son los famosos FANG, con más del 25% de ponderación, y estrategias de momentum. ¿Y la que peor se ha comportado? Pues si lo vamos a 1 año, pues fijaros, el value. El value lleva un acumulado de un menos 10% en 1 año, frente a momentum, que lleva un 27%, ¿vale? Pero si vais bajando en el plazo, en el tiempo, vais a ver que, por ejemplo, el momentum, ¿vale? Pues si lo vais a 5 años, sube un 17 anual medio contra un 13 del S&P. Pero el value ahí ya no está en negativo, sino que está en un 5,16. Y si bajáis a 10 años, el value a 10 años ha dado un 10, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Y abajo tenéis la volatilidad. Porque hemos hablado hasta ahora, ¿no?, de la importancia de seleccionar correctamente el sector. Sector de momentum, todo iba bien. Sector growth, pues iba todo bien. Sector de lo que más pesaba, iba todo bien. Sector value, iba fatal. Eso es lo que ha funcionado hasta ahora. Pero en el entorno que tenemos, las cosas pueden cambiar. Y pueden cambiar rápidamente, como lo hemos visto este mes de noviembre. De hecho, está diciendo si va a haber un trasvase hacia el value. O sea, no lo sé. Pero en esos plazos es importante que seáis siempre conscientes de cómo se comporta, ¿vale? ¿Por qué? Para que adecuéis vuestras estrategias. Y al final esos datos son importantes
por ver también, ¿vale?, dónde está al final la valoración de un lado o de otro y la oportunidad, ¿vale? Dicho esto, ¿qué esperamos en 2021? ¿Vale? En este entorno complicado, ¿vale? Fijaros, hay una frase que me gusta mucho contar, y cuando hablo de la volatilidad, porque todos hablamos de volatilidad, hablamos del VIX, en el fondo nadie sabe muy bien qué es, la variación de precios, lo que sube o baja. No, eso no es la volatilidad, ¿vale? La volatilidad no es más que una definición sencilla que os voy a decir y que espero que se os quede por lo menos como una cosa más interesantes de hoy, ¿no? Cuando tú tienes unas expectativas y estas no se corresponden con la realidad, el mercado, como en la vida, te sorprende con volatilidad. Y eso es lo que puede estar detrás y es lo que tenéis que tener muy presente. Y luego puede estar detrás de los ajustes que se produzcan. Pero fijaros que estamos yendo a un mercado de altas expectativas, ¿vale? Sentimiento en máximo. Estamos cubiertos. Si eso se corresponde con la realidad, no pasará nada. Y el mercado será un sitio donde se va a ganar dinero. Pero como estas expectativas no se cumplan, ¿vale?, como el mercado interprete que algo falla, es donde veremos la volatilidad. Y eso es lo que tenéis que tener muy presente. Por eso este es un mercado de expectativas, ¿vale?, acrecentado por la crisis sanitaria y todo lo que nos ha pasado este año, ¿vale? Renta variable. Fijaros, ¿cuáles son las grandes pautas? Pues como lo que os decía, yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿vale? La crisis económica nos lleva a buscar valores fuertes en cualquier sector, incluso en el sector de energía hay valores fuertes, en el sector tecnológico hay valores débiles, peligrosos, que no deben tomarse. Por eso creo que es un año para la gestión activa, ¿vale? ¿Qué más? Los tipos bajos nos van a seguir empujando a estar en el risk on tan famoso. No tienes alternativa. ¿Dónde va el dinero? ¿Vale? No lo puedes tener en el banco porque ya te cuesta dinero. En Europa, vamos, los bancos nos cuesta ya dinero tener digamos, tenerlo parado, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues que en este entorno de apoyo a bancos centrales, pues empiezas vas cada vez tomando más riesgo. Y el riesgo, no os olvidéis, que no es gratis, ¿vale? Que muchas veces se olvida, ¿no? Incluso el otro día me decía un amigo, me dice, oye, yo si hubiese comprado en enero S&P, ¿vale?, o esa cartera 60-40, y lo miro hoy, joder, hasta gano dinero. Y digo, pues es verdad, pero fijaros todo lo que hemos tenido dentro, ¿no? Por eso la importancia de largo plazo, de saber hacer bien las cosas y de saber cuál es esa divergencia entre la expectativa y la realidad. Hay que ser más selectivos, yo creo que eso lo tenemos claro. Ya no va de sectores, por eso que ya os decía que cuidado con los ETFs al final pegados, no porque vayan a caer, pero porque os pueden dejar un coste de oportunidad, que hasta ahora han sido muy, muy benévolos, pero bueno, eso puede cambiar y creo que esas condiciones lo cambian. Europa se presenta como más atractiva si hay esa vuelta al crecimiento, ¿no?, que ha estado mucho más atrasada. Emergentes, ¿vale?, sobre todo Asia y sobre todo China, ¿vale? Sostenibilidad. Eso está claro, ahora os lo voy a contar también con dos datos. Y pues inversión en ciertas tendencias como son la infraestructura, como es el private equity. El tema del value, pues fijaros, eso es la media, la gran dispersión, y cómo ahora está cambiando, como vemos otra vez entrada de flujos en value, puede ser, ¿vale? Tema de infraestructuras, lo que se va a invertir es brutal, ¿vale? Tanto en Asia como en América, como en Europa. Es decir, y además, fijaros qué sectores: electricidad, carreteras, telecomunicación, ferrocarril, ¿vale? Agua. Ayer, ¿vale?, publicaba en mi cuenta de Twitter que existen ya, se va a empezar a tradear, a especular con el agua, ¿vale? Empezamos con California, ¿vale? Está muy centrado en un área, ¿vale? Fijaros la importancia de esto, ¿eh? O sea, el agua pasa a ser un activo igual que el petróleo, ¿vale?, o igual que el trigo, empezamos a tradear con él, ¿vale? Emergentes. Fijaros, este gráfico es interesante, es de Franklin Templeton, pero lo que dice es que si os fijáis el PIB mundial, ¿vale?, resulta que los mercados desarrollados
no llegan al 40%. En cambio, su valor en bolsa, lo que es la capitalización, ¿vale?, es de un 75%. ¿Vale? Es decir, que no hay una correspondencia entre PIB y precios. ¿Eso qué hace? Pues que los mercados emergentes, en concreto Asia, ¿vale?, pues presenten datos de crecimiento muy atractivos, ¿vale? O por lo menos más atractivos que lo que han venido siendo pues hasta ahora, ¿vale? Y además, ¿cuál es el tema de Asia y por qué Asia? Fijaos estos datos también interesantes. Obviamente están mucho más avanzados que nosotros en la crisis sanitaria, ¿vale? La han controlado, mucho más serios, mucho más rigurosos y pues han salido antes, ¿no? Y datos de producción manufacturera, ¿vale?, en crecimiento. Pero además cuentan con importantes diferencias. Fijaros, la población mucho más joven, es mucho más joven, hasta el punto de que los millennials son más de 800 millones de personas. El gasto de la clase media, ¿vale?, para 2025 se espera que supere a todo el resto de regiones, ¿vale? Y todo eso con ciudades que son muy grandes, ¿vale?, más de 300 ciudades con 1 millón de habitantes. ¿Eso qué hace? Pues que el potencial de consumo, comparado con el resto de regiones, es brutal. Eso sí, la valoración, miráis por ejemplo Alibaba, pues oye, la valoración está muy alta, ¿vale? Con lo cual hay que ser también muy selectivos. Pero a nivel global presentan un atractivo, ¿vale?, importante. Como os decía, el tema de sostenibilidad. Vamos hacia un mundo donde otra de esas conclusiones que ha dejado la pandemia es que estamos en el momento, no es en el futuro, desde luego, ni dentro de 5 años, ni dentro de 3, es hoy, donde hay que poner ya los remedios a esa crisis, a ese cambio climático, ¿vale?, a esa sostenibilidad que se había roto, la estábamos rompiendo. Con lo cual, en la inversión, ¿vale?, todos los criterios de ESG, ¿vale?, que van un poco, pues eso, cambio climático, demografía, democracia, eficiencia, o sea, lo que son las 3 E, ¿vale?, la S y la G, van a tomar más importancia, hasta el punto que ya casi 2 de cada 4 euros que se invierten están bajo criterios de sostenibilidad. Es decir, que aquellos sectores que no cumplen esto, casinos, armamento, ¿vale?, van a dejar de ser, desde luego, tan importantes y no vas a poder meterlos en un portfolio, ¿vale? Y además hay un viejo dato, fijaros, que un viejo mito que decía que aquello que era sostenible era menos rentable. No es verdad. Aquí os pongo, por ejemplo, comparando el índice, lo que ha pasado pues este año, ¿vale?, hasta el 1 de diciembre, con el MSCI World comparado contra el sostenible. Resulta que el MSCI World sube un 3, ¿vale?, y el que tiene los criterios de sostenibilidad sube un 6,7, ¿vale? En Europa, que vamos un poco más atrasados, mientras que el MSCI cae un 7, el sostenible cae solamente un 3, ¿vale? Y en Emerging Markets sube 2,5 y el sostenible un 8,5, ¿vale? El COVID lo que nos deja, como en esta última frase, nos deja es que está claro que se ha acelerado lo sostenible, la movilidad, el cambio climático, y todo va a ser sostenible. Con lo cual esa es ya no una de las tendencias, ¿no?, sino una de las realidades que se ponen en todo proceso de inversión. No solamente hay que ganar dinero, sino que además hay que hacerlo bien, para el medio ambiente, buscando la sostenibilidad de los rendimientos a largo plazo. Y hay cosas que ya no son sostenibles. Eso es importante. También el sector tecnológico, pues sí, obviamente. Fijaros que es verdad, el gráfico lo vemos ahí muy, muy clarito. Si cogéis el S&P y le quitáis los Big Five, ¿vale?, pues las FANG, veis como desde octubre realmente no se ha comportado tan bien como el resto del mercado sin ellas, ¿vale? ¿Por qué? Por ese cambio, ese shift, esa vuelta a la vieja economía, ¿no?, que decíamos, toda la economía social. Entonces, ¿parece que ya se ha acabado el tema tecnología? No. O sea, obviamente, esto era una tendencia que ya teníamos antes del COVID. Es verdad que se ha acelerado, pero lo tecnológico, estáis viendo ahora, estamos aquí conectados, pues 1000 personas, ¿vale?, a través de Zoom. Vamos, esto antes era pues más raro, ahora ya es el día a día, ¿no? Entonces eso va a quedarse, ¿vale? Obviamente es que habrá que ver la valoración, cuál es la situación financiera de esas empresas tecnológicas, que no todas son iguales, como decía antes, cuál es su posición de tesorería, y eso va a ser importante. También las mid caps, ¿vale?, y las small caps tienden a portarse mejor después de una recesión, ya lo hemos visto pues en este tiempo. Al final, como conclusión,
Pues en la renta variable, gestión activa, saber muy bien lo que se hace, y sectores que pueden tener pues un mejor desempeño son computación en la nube, software, pagos digitales, big data, infraestructuras, y todo ello sostenible, ¿vale? Eso por ahí. Renta fija, pues bueno, pues ahí sí que hay que ser todavía más selectivo, mucho cuidado con la duración, ¿vale? La renta fija de gobiernos pues parece que ya ha corrido todo lo que tenía que correr, ya por los diferenciales hay poco valor ahí, pero hay cosas interesantes pues en renta fija corporativa, que tenga grado de inversión, células hipotecarias europeas, en fin, os dejo ahí un par de ideas. Y lo que está claro es que todavía, ¿no?, esa regla del 60-40, que decíamos que había muerto, ¿no? Habíamos visto muchos titulares diciendo, oye, eso de 60% de renta variable, 40% de renta fija, ya ha muerto. Pues bueno, fijaros, hasta el 1 de diciembre resulta que no, que sigue funcionando, pero sí que ya se requiere no comprar un ETF cualquiera y ponerlo ahí, sino que hay que hacer una selección de esos activos que componen la parte de renta fija. Pero en esa diversificación va a seguir formando parte, ¿vale? Y tenéis que verla. El oro. Pues bueno, en el oro soy un poco más cauto, ¿vale? Es verdad que el dólar, ¿vale?, pues parece que va a estar estando débil, ¿no? Es verdad que los paquetes, ¿no?, estímulos fiscales masivos, miedo a la inflación, pues te hace buscar activos que la puedan compensar. Pero en un mercado donde estamos con el risk on, pues ahora mismo el oro lo veo un poco más complicado, ¿vale?, en el corto plazo. Para medio plazo, pues cuando todo esto se vaya un poco asentando y en función de esas expectativas que se vayan cubriendo, pues bueno, obviamente el oro va a seguir descorrelacionando, ¿vale? Incluso nosotros, desde Toro, esperamos que se vuelva a superar los $2.000. Pero soy un pelín más cauto, ¿vale? Y esa sería la referencia, ¿no? Si se rompan los 2.000, pues tal vez volveremos a poner pues más en visión el activo. Pero tenerlo pues ahí un poco con esas ideas. El petróleo, pues hombre, datos interesantes. Si esperamos reactivación económica, todavía lo sostenible, la energía verde, no ha llegado como para ocupar todo el espacio. Se va a seguir tirando del petróleo. No ya en esas magnitudes anteriores, pero sigue siendo un centro de coordinación. La actividad sigue pasando, toda movilidad todavía sigue pasando por el uso del petróleo. Nosotros esperamos que al final, si esa recuperación se produce, pues los precios puedan saltar de los $60, ¿vale? También es importante, fijaros, cortar la producción es muy rápido, ¿vale? Pero ponerla en marcha, volver a reactivar todos los sistemas, ¿vale?, llevan su tiempo, ¿vale? Por ejemplo, en la caída de precios que hubo en 2014-2015, se necesitaron 2 años y medio para volver a poner todo en marcha, ¿vale? Eso pues puede suponer esa, si queréis, pues tensión. Por último, que estamos ya ahí en tiempos, me queda la parte más interesante, que es el tema de los activos digitales. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Pues bueno, fijaros, más vale ver lo que ha pasado este 2020, ¿no? Con los activos digitales, con Bitcoin en particular. Yo soy partidario de que, obviamente, uno no invierta en esto si no sabe lo que es, y dos, una vez que lo haces, pues ya lo habéis visto en el gráfico de antes, lo máximo es tu 5%, que ahora últimamente lo voy subiendo al 8%, porque cada vez confío más, porque cada vez hay más adopción y parece que todo tiene que tender, pero siempre sigue estando en ese entorno de muy alta volatilidad. ¿Qué ha pasado este año? Pues es el despegue. Es la primera vez en la historia en la que un producto de retail pasa a institucional. Siempre nos han colocado a nosotros los productos, ¿no? Los fondos, las acciones, todo viene de arriba a abajo, ¿no? Esta vez viene de abajo a arriba. Ese es el gran cambio, ¿vale? Y es lo que plantea ahora mismo pues Bitcoin en este caso, ¿no? Esa reserva de valor, ese oro digital, que esto está muy bien desde el punto de vista narrativa, pero la verdad y la diferencia es que estamos ante un asset class nuevo. Y eso es lo interesante. Un asset class que acepta ya Wall Street, ¿vale? Paul Tudor Jones, en mayo, nos dijo que compraba Bitcoin para cubrirse contra la inflación. MicroStrategy, una empresa cotizada en el Nasdaq,
se está hinchando a comprar bitcoins. Primero metió 50 millones y luego metió 500. El otro día, noticia no muy buena, dice que va a hacer obligaciones convertibles, se va a endeudar para comprar bitcoins. Pero bueno, quedaros con la primera idea. Los bancos norteamericanos pueden mantener reservas para emisores de stablecoins, ¿vale? Mercado de futuros regulado, como es BAC, ¿vale? Consigue máximos históricos. En estos mercados, tanto en el Chicago como en el BAC, solo compra institucional. Inversor retail no va ahí, ¿vale? Y estamos viendo esos volúmenes disparados, incluso negociando en algunos días más que lo que es el volumen real, ¿vale? ¿Qué más vemos? PayPal en octubre nos dijo que va a permitir, y está permitiendo ya, ¿vale? Ya no solamente el hacer compras, sino además pues, puede intercambiarlo con su plataforma, ¿vale? Regulación, cada vez más necesidad en Europa, ¿vale? El G7, ¿vale? Diciendo que tiene que al final tenerse una regulación estándar. Eso es bueno y es malo. Es malo porque algo que queremos que no esté regulado, que sea entre nosotros, pues bueno, pero a nivel global eso tira hacia arriba. Fidelity, pues bueno, ya fue una de las pioneras en hacer servicios de custodia. Número de direcciones, número de wallets que tienen más de $10.000 en Bitcoin, supera el 1.000.000 por primera vez en la historia. Eso fue el mes pasado, ¿vale? Y este mes hemos despertado con noticias también interesantes. Por ejemplo, Dow Jones lanzará índices sobre criptoactivos, ¿vale? BBVA lanza primer servicio comercial para custodia de bitcoins. Esto está aquí para quedarse, ¿vale? Y uno tiene que saber pues, que estos activos existen y si los entiende, si ese ecosistema, ¿no? Donde la parte de descentralización, donde la parte de innovación, donde ese asset class te descorrelaciona del resto, porque es verdad que tenemos mucha volatilidad, es verdad que sigue el mercado siendo muy peligroso para retail, pero también es verdad que mirándolo en ese plazo, en el largo plazo, pues eso te ha compensado. Y con ese porcentaje del 5% máximo te ha descorrelacionado. Y fijaros en esto. ¿Quién está entrando ahora? Este gráfico que podéis ver, la fuente es whalemap.com, lo podéis ver también vosotros. Fijaros, esas burbujas indican cuando las ballenas, cuando las posiciones grandes entran. En toda la subida de noviembre y en lo que está pasando ahora está entrando dinero institucional. Dato curioso, esta semana pasada solamente de lo que es los hedge funds regulados en Estados Unidos, tipo Grayscale, han entrado $400 millones en Bitcoin. Esta semana, ¿vale? ¿Eso qué te quiere decir? Pues si ya sabéis que Bitcoin tiene la cantidad limitada, tiene por protocolo esa emisión máxima, o sea que no es inflacionario y no deja de entrar demanda, pues bueno, pues eso tensiona los precios al alza, como lo está haciendo ahora. ¿Es sana la subida? Pues bueno, pues es sana porque el que está detrás es otro tipo de inversor, pero obviamente no estamos carentes de esa volatilidad. Y lo que está claro es que todo el ecosistema sigue tirando para arriba. Como os decía, y ya para acabar, 3 minutos, aguantar ahí, riesgos, el consumo que se ha acelerado, ojo porque se está desacelerando, esto es Estados Unidos, ¿vale? Ojo porque eso está ahí. A nivel de valoración, a nivel de sentimiento, fijaros, si agregamos todos los indicadores de sentimiento, que es lo que ha hecho en este caso pues Sentiment Trader, fijaros, máximo desde 2006 del positivismo en el mercado. Todos estamos en el mismo lado. Fijaros en esto, volumen de opciones call, ¿vale? Compradas por, en este caso también, retailers, máximo desde el 2016. Y el ratio put call está también en niveles de alerta, de euforia, demasiada euforia. A nivel de valoración, 2 gráficos rápido y acabo. Fijaros, si miramos el market cap, ¿vale? Contra el Producto Interior Bruto, nunca antes habíamos estado tan caros. Es decir, que lo que vale el mercado respecto a lo que vale la economía, ¿vale? Se ha ido respecto a la media, ¿vale? Muchísimo. ¿Y eso qué indica? Pues que en los próximos 10 años tenemos el riesgo
de que las bolsas, de media, en 10 años, estén planas. Es decir, podéis tener 3 años que esto suba un 20, pero luego tener 7 años donde todo eso se pierda y que al final estemos planos. Eso es lo que nos indica esos ratios, como el CAPE, ¿vale? El PER a 10 años, ¿vale? Que está al final pues ajustado para que no pase esto de que un año como el 2020 pues te cambie, ¿no? Todo ese tema de valoración. Y eso quiero que lo tengáis también presente, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluso fijaros, es un gráfico que daba Nordea de cuál había sido la rentabilidad por clase de activo los últimos 10 años y qué esperaban en los próximos 10. Bueno, fijaros, obviamente, los bonos gubernamentales, rentabilidades negativas, ¿vale? Lo que es, por ejemplo, pues investment grade, pues un 0,38 de media en los próximos años. El high yield, ¿vale? Los bonos basura, que les llaman aquí high yield, pero en el fondo son bonos con no son grado de inversión, que te van a dar un 2%. De media en los próximos 2 años. Y tienes que irte, pues, por ejemplo, las global stocks, porque serían acciones internacionales, hasta ahora nos han dado un 12, pero es que lo que se espera es que te den un 6, la mitad. Y lo que sí destacan no son los emerging markets. Fijaros como aquí, pues sí que de pasar de un 3 a pasar a un 7, ¿vale? Pero bueno, esa es la parte que tenéis que tener presente. Y como os decía, un riesgo social, ¿vale? La divergencia entre clases sociales. Esta crisis la ha catapultado. Fijaros, estos son el 1% de los más ricos, ¿vale? Comparado con el balance de la Fed, fijaros quién se ha beneficiado realmente. Y es muy coincidente, pero no ha dejado de ser los más ricos los que más han ganado, ¿vale? Pues hay que estar en el mercado, porque tenéis que tener invertido vuestro dinero, que si no os quedáis fuera. Y fijaros, los 10 más ricos, fijaros lo que han hecho en esta pandemia. Todos han subido, especialmente Jeff Bezos, ¿vale? O Bill Gates incluso, ¿vale? Es decir, que al final aquí esa es la riqueza, lo que ha pasado, y ese es uno de los problemas también que podemos tener de ese lado. Por último, para concluir, pues esto, fijaros, las recesiones tienen un promedio de 11 meses, ¿vale? Con una caída del PIB del menos 1,8, ¿vale? Las expansiones, 69 meses. Los mercados alcistas son mucho más largos, lo veis en el gráfico, y el crecimiento del PIB es brutal, 24%, ¿vale? Con lo cual hay que pensar siempre en ese largo plazo, aunque os dejéis una parte para hacer vuestro juego, vuestro trading, ¿vale? Donde se gana dinero es en el largo plazo. Fijaros, emerging markets o las acciones americanas grandes, la media, desde 1985 hasta ahora, con dividendos, en total return, 8% anualizado, pese a que hayamos tenido años malos, ¿vale? Y los peores activos, los bonos y el oro, ¿vale? Que ha dado un 2,2 de media en esos años, ¿vale? Eso es así, tenerlo presente, ¿vale? Como os decía al principio, siempre entrar en la plataforma de Toro, iros a la parte de la agenda de la cartera virtual, y ahí podéis hacer vuestros test, vuestra práctica. Ya sin más, Luis, yo creo que nos hemos comido el tiempo. Queridísimo Javier, oye, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Te oigo. Aquí a Mira, tope. aquí tengo una lista increíble, hombre, de preguntas. Vamos a hacerlo así, si te parece, ¿vale? A ver, Ya la presentación está lista, ¿cierto? listo. Ya estamos listos, perfecto. Entonces, esto por supuesto ustedes sabrán que lo van a poder ver luego grabado, sin problema alguno van a poder ingresar al webcast en cualquier momento. Voy a aprovechar antes de que salgan, voy a aprovechar para que sepan que el día lunes vamos a tener la cobertura mensual para los miembros del Club de Toro. ¿Ok? Esto ya igual forma se les envía el correo electrónico. Pero Javier, hay preguntas muy, muy interesantes, así que voy con ellas, ¿vale? Aquí las estuve apartando. Mira, dice, si todavía no se ha superado la crisis del COVID y la economía está mucho peor, porque muchas bolsas de valores se encuentran a niveles muy superiores a los pre-COVID. Esto es solo una producción de los estímulos monetarios. Me pareció interesante simplemente para que la podamos compartir acá, por supuesto, y que podamos ver cuál es tu punto de vista referente a esta subida, ¿no?
Pues claro, a ver, sin duda alguna, lo hemos comentado. Voy a ver si puedo sacaros el gráfico de antes, este de acá. Obviamente, esos estímulos son lo que ha hecho, son lo que han ayudado a que al final pues la economía no entrase en situación de muerte. O sea, al final, cuando tú cierras una economía como lo hemos tenido nosotros, donde lo que os decía es un shock de demanda y un shock de oferta, algo nunca visto, porque siempre ha habido un shock del lado de la demanda, un shock del lado de la oferta, ¿vale? Sobre todo la demanda, pues eso pues tenía otras repercusiones. Esto ha sido algo totalmente distinto. Entonces, esa actuación rápida es lo que ha provocado al final ese cambio de perspectivas, lo que veis en la pantalla, ¿vale? Lo que veis es que esa subida fuerte y este 2021, donde ya se supera, o bueno, donde llegamos a lo de 2019. Por lo cual, por eso digo que esas bolsas altas, efectivamente, no es por el día, pero es que la bolsa siempre se adelanta. Y aquí es lo que está haciendo un poco. Estamos ya descontando expectativas. Por eso os decía aquello de antes, ¿no? De que cuidado, que lo que tienes que controlar ya no es lo que gana uno o lo que gana otro, sino cómo son esas expectativas respecto a la realidad. El índice de sorpresas, Citibank tiene, por ejemplo, Citigroup tiene un índice que es el de Economic Surprise Index, donde ahí veis las sorpresas son positivas o son negativas. Ahora estamos en el lado de las positivas. Ojo que eso siga así. Vale, perfecto. La otra dice, eurodólar, ¿para arriba o regresará a sus niveles normales de 1.18, 1.16? ¿Qué opinas? Hombre, esos son niveles que están ahí, están aceptables, es decir, al final están en el rango, pero lo hemos visto, el dólar sigue débil, se sigue imprimiendo cada vez más moneda, más expansión monetaria. Yo creo que al final pues va a seguir débil. Yo creo que el rango está ahí, 1.15, 1.25. Es muy amplio, pero bueno, en divisas sabes que todo es un poco más complejo. Pero vamos, yo creo que esa zona es una zona de equilibrio, la zona de 1.20, 1.19, correcto. Ok, vamos a la parte de UK. ¿Qué opinas del Brexit? ¿Cómo esto nos va a beneficiar o perjudicar en los mercados generales? Cero impacto. Ya está, eso hemos hablado del Brexit durante ¿cuántos? ¿3 años? ¿2 años? Ya esto está más que agotado. Es una noticia vieja que no tiene ningún impacto en el mercado. Se va a llegar a un acuerdo bueno, y aunque sea malo, da igual, está todo en el precio. Ahí no hay nada que nos vaya a sorprender. Ya es una historia vieja. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasará con el oro? ¿La ayuda financiera brindada por los gobiernos no provocaría un debilitamiento del dólar, además de un aumento en los valores de las acciones? ¿Qué opinas? Sí, sin duda. O sea, a ver, sin duda. A ver, yo he sido ahí un poco más cauto porque este último periodo, pues, a ver, el oro sigue estando en las quinielas de ese lado. O sea, si tú estamos diciendo que hay que irse hacia activos reales, ¿vale? Como son las acciones, como es el inmobiliario ahí ya con más precaución, ¿vale? El oro también está en esas quinielas. Pero ahora también hemos visto ahí, hoy, por ejemplo, salía JP Morgan diciendo que si los millennials, muchos de vosotros, empezáis a mirar más el oro digital, como puede ser Bitcoin, como reserva de valor, pues eso podría tener cierta erosión en el oro, ¿no? No es para mañana, ¿vale? Pero en fin, con el medio plazo tenga su importancia. Y eso hay que considerarlo. Sigo siendo positivo en oro y hay que tener oro. Pero es que el oro nunca ha sido más de un 5, un 10% de una cartera, ¿no? Muchas veces le damos mucha narrativa al oro, pero si os fijáis en los grandes portfolios, pues incluso Warren Buffett, en la herramienta que os saqué al principio, ¿vale? Si os vais aquí, ¿vale? Veis lo que tiene de varias mineras de oro, se ha salido, ¿vale? O sea, tenía poquito y ahora tiene menos todavía, ¿vale? Eso, pues, a mí me da, pues eso, pues que hasta los 2000, pues yo dejaría correr. Ahora, si entra en zona de subida libre, ahí el tema cambia, porque desde un punto de vista más técnico puede tener más sentido. Bueno, Javier, si me preguntas a mí dame un Bitcoin, no me des oro. Ahí está el tema. Y como tú, pues de nosotros. Pero bueno, claro, queda mucho también, ¿vale? Que nadie se lleve a error. O sea, el Bitcoin no sustituye al oro, ¿vale? De hecho, lo complementa a cierto punto, ¿vale? Incluso hoy me llamó un periodista y me dijo, oye, que hay un tipo del sector que dice que los bancos centrales van a comprar bitcoins en vez de oro. A ver, no nos hagamos historias raras. ¿Cómo va a comprar un ente centralizador un activo descentralizado? Claro. Hay que ser preciso.
Hay que ser coherente, claro. Vale, vamos a pasar entonces a activos, acciones. ¿Cómo ves la parte de los petroleras para el 2021? ¿Qué opinas de este Bien. sector? O sea, bien siempre y cuando esa sea, a ver, bien con matices, ¿vale? Es un sector que ha sufrido mucho, es un sector donde ha habido muchas quiebras, es un sector donde, por ejemplo, el tema de los bonos de high yield, los de energía, son los que más pues, han sufrido y hay muchos falling angels, ¿vale? Acciones, empresas que eran grado de inversión y han caído por esa crisis. Pero buscando, ¿vale? Seleccionando aquellas mejores, están desde un punto de vista de valoración correctas, y si esa es la previsión nos creemos esto que decimos de que vamos hacia esa recuperación, aunque solo sea hasta niveles previos de COVID a nivel mundial, el petróleo sigue siendo, como os decía yo, ¿no? Ese punto de coordinación, y posiblemente, pues si se tensiona y con esas limitaciones que habrá del lado de la oferta, pues ver precios por encima de los 60 es totalmente posible, y eso beneficiará pues a las acciones más específicas. Buenísimo. Y en la parte, por ejemplo, del sector de EVS, del sector de autos autónomos, ¿qué piensas, por ejemplo, en el futuro con Tesla, con NIO? Ahorita que acaba de entrar, por ejemplo, Tesla al SP500. Claro, a ver, ahí tenemos, ahí es como una, vamos, como pensamientos contrarios, ¿no? Un sesgo cognitivo, que diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ves que al final, cuando un activo sube, y sube como lo hace Tesla, o sube como lo hace Bitcoin, tú buscar techos es difícil. En el caso de Tesla, en el caso de Bitcoin todavía lo tenemos en 20.000, pero si rompe ya no hay techos, ¿no? Entonces, buscar techos en el mercado es lo peor que podéis hacer. Otra cosa es cuál es el punto de entrada, cuál es el punto de salida, ¿vale? Y cómo tiene que ir uno a ese tipo de activos, ¿no? Como muchas veces decimos, Luis, tú me has oído decirlo alguna vez, uno en esos activos, pues como os digo, de ese lado, tiene que ir con el paracaídas y no soltarse. Cuando se gana dinero es en esos momentos, cuando se coge todo el movimiento, ¿vale? También sabéis salir, porque si te pilla aquí y se te va abajo un 50%, pues sabéis lo que pasa. Y del lado, pero por eso del lado más técnico, si queréis. Del lado más fundamental, obviamente, que Tesla valga ahora más que todo el sector automovilístico cotizado en Estados Unidos, pues hombre, a uno le hace tener cierta prudencia. Este es un mercado de momentum, es un mercado de expectativas, ¿no? Aquí tal vez las expectativas se han ido de madre, ¿no? Porque yo no me creo que de repente en 3 años tengamos todos vehículos autónomos o que al final tengamos todos coches eléctricos. Ojalá, porque en ese camino hacia la sostenibilidad, pues eso, vamos, es una de la movilidad es uno de los principales ejes, ¿no? Pero cuidado desde un punto de vista de valoración, porque nada es gratis, ¿vale? Yo lo repito otra vez, el riesgo no es gratis. Tal cual, tal cual. Me encantó. Y bueno, que todos sepan que hay muchísima gente acá y que realmente hay muchísimas preguntas. Yo las últimas que te voy a hacer, Javier, es cerrando por la parte de cripto. Quiero que, por ejemplo, te digo, ¿entrarías ahorita en Bitcoin? Ahora, en este A momento, ver, ¿cuánto está hoy? 18, 19. está en la zona de 18.000. ¿Qué A ver, opinas? os he enseñado un gráfico antes muy interesante. Lo bueno que tienen los criptos, que tienen ahora los criptoactivos, es que vosotros tenéis herramientas, como es la blockchain, para saber qué está pasando. Yo no sé quién compra Apple, o sea, si es al final una mano fuerte o una mano débil, ¿no? No sé quién está tras Farmamar, ¿vale? Pero en las criptos sí lo puedo saber no quién, puedo ver si son grandes inversores o son pequeños inversores. Si os fijáis, ese gráfico que os puse antes, fijaros quién ha entrado todo lo institucional, ha entrado ballenas, ha entrado posiciones superiores a 100 bitcoins, ¿vale? Que es lo que representan esas whales. Entonces, ahí, pues, ahora es complicado. Yo creo que, ojalá, porque yo también me he quedado ahí con una parte del capital que no he entrado, ¿no? Ojalá se fuera a la zona de 12.500, 13, 14.000, que puede ser una zona de retroceso también normal. Pero es que lo que ha pasado no es normal. Lo hemos visto con todo esto, ¿no? Con todo esto que hemos visto aquí. O sea, fijaros, o sea, Dow Jones. O sea, ¿esto a mí qué me dice? Esto me dice que el ETF, ¿vale? Sobre Bitcoin, pues hombre, no es que esté para mañana, pero es cada vez más posible, porque todas las piezas, si os fijáis, van cuadrando. Ya hay custodia segura institucional,
Ya tenéis índices de referencia que pueden dar precios ya más accurate, ¿no? Más ajustados. Tenemos a los grandes jugadores dentro. Tenemos institucionales comprando. Es decir, que se está dando una serie de circunstancias que me hacen pensar que va a haber correcciones, porque todo tiene su corrección, pero es que este no es un bien normal. Es que aquí tenemos esa oferta monetaria que está limitada, estamos con una reserva de valor. Entonces, yo lo que haría, Luis, ahí, si tuviese pues 100 unidades para invertir, es trocearlas. Es decir, trocear los puntos de entrada, ¿vale? Es decir, por decir, si tengo 100 para invertir, pues ahora 18.000, cuando vea que hay cierto soporte, pues a lo mejor metería un 10%. Que veo que se va a 16, pues le metería otro 10%. Que si me va para arriba, pues iría jugando con esto. O sea, haría una aproximación más, o sea, no metería todo de golpe, eso no, porque no tengo ni idea de dónde se va el precio, ¿vale? Pero sí sé que el mercado es fuerte, que el activo es fuerte y que esto ya no vamos a volver otra vez a ver niveles de verano, ¿no? Por ahí por los 8.000, vamos por los 10.000 dólares. Eso, vamos, me juego una cena con vosotros a que no llega a 10.000. Y yo que me la juego porque si llega voy a comprar y la podré pagar. Y la vas a poder pagar. Pero no es una recomendación, gusta. no os olvidéis, es mi idea personal, ¿vale? No de Toro. No, pero me gusta mucho y aparte es muy cierto porque el tema que tenemos ahorita es, o se nos dispara, estamos hablando de que los institucionales, se nos dispara a los 30.000, 40.000, creo que para hablando con los volúmenes que hay, creo que son precios normales, pero con el riesgo de retroceso. Entonces la parte que mencionas de trocear me parece totalmente válido. Porque es lo mismo que dijiste ahorita, no hay techo, no hay de dónde, no hay un punto de referencia. Una vez que rompa los 20.000, el activo entra en subida libre. Entonces, fijaros, ¿no? Esto se parece un poquito a Tesla, ¿no? Esa subida en vertical. Y mirad Tesla dónde está. Decíamos que iba a caer. Pues bueno, y esto todo no tiene nada que ver, técnicamente. Sí, y por último, para cerrar, Ripple. ¿Qué opinas de Ripple? Cuéntanos un poco de esta, por lo menos de los altcoins, ¿no? Es que a los que somos de criptoactivos de verdad, Ripple no es un criptoactivo de verdad. Ripple es un sistema, al final, o sea, es que es algo totalmente distinto. Un Ethereum. No, pero es cierto. Hablemos entonces de un Ethereum. No, a ver, no, o sea que Ripple, bueno, ahí pues eso, dejar un poco la idea. El precio que ha tenido, vamos, ha experimentado importantes incrementos, pero la verdad es que, ya os digo, eso responde más a que se está utilizando más, que como para esos pagos interfronterizos puede tener cierto sentido, y hay entidades que lo están utilizando. Ahora, no va a llegar a los máximos que vimos en 2017-2018. ¿Por qué? Porque el retail no está aquí atrás todavía. El retail no está ahora mismo en criptoactivos y fueron los que lo llevaron a esos precios y no hay institucionales que quieran comprar eso, con lo cual le veo un camino distinto. El caso de Ethereum, totalmente diferente. O sea, yo siempre he dicho, y de hecho tenemos por ahí, Luis, ¿no? Hicimos con Rankia un webinar donde yo explicaba cuál es el fundamento, ¿no? de este nuevo ecosistema. Y Ethereum está en el eje. Tienes a Bitcoin y tienes a Ethereum. Esas son la capa de la infraestructura que llamo yo, ¿vale? Bitcoin más como esa reserva de valor, Bitcoin más como ese asset class nuevo donde poder diversificar una cartera, donde poder destinar tu 5%, ¿vale? Y Ethereum es donde se está construyendo todo el valor, ¿vale? Y necesitas el Ether como gas, ¿vale? ¿Qué es esto de que se construye el valor? Pues todo lo que está haciendo en finanzas descentralizadas, el 85%, va sobre Ethereum, ¿vale? Con lo cual esa blockchain tiene cada vez más importancia. Vamos a pasar ahora a un proof of stake, ¿vale? Ya estamos en la fase 1. Es decir, vas a poder poner tus Ethers a hacer staking, a recibir, en este caso, pues rentabilidades, a validar, a ser un validador, dar seguridad a la red. Eso tiene todo el futuro. O sea, no miréis cosas raras, no miréis altcoins. Es verdad que ahí se puede ganar mucho dinero. También se puede perder todo, ¿vale? En cambio, en las capas bajas, si van bien esas aplicaciones, todo lo que están desarrollando, eso de abajo también va a subir. Por lo que os digo, porque se necesita, todo pivota sobre eso. Sin la capa de infraestructura, sin Ethereum, no tenemos nada, no tenemos finanzas descentralizadas, ¿vale? Y eso es lo importante y lo interesante en este caso, de Ethereum.
Fabuloso, fabuloso. Bueno, espero que todos hayan disfrutado y eventualmente agarrado la información correspondiente para prepararnos para el 2021. Nuevamente, y repito, el lunes vamos a estar también dando un webcast para los miembros Club de Toro. Así que bueno, Javier, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que agarré A muchísima tope. información. Agarré muchísima información. Y esto queda grabado, ¿vale? Pueden ingresar al link cuando quieran. Así que bueno, un fuerte abrazo. Javier, Un me abrazo a despido. todos. Hasta luego. Hasta luego.